5 años. 5 años caminando paso a paso junto a nuestros pueblos, junto a nuestras cofradías, junto a una tradición que no es solo fe, sino historia, cultura, patrimonio y también identidad. Hoy arrancamos una nueva temporada de Paso a Paso Las Villas, en un momento muy especial. ¡Abrid las puertas del templo! Cuando ya empieza a oler a cera y a incienso, cuando el calendario se acerca al miércoles de ceniza, cuando los cofrades sabemos que se aproxima el tiempo más intenso y más nuestro del año, este programa nace y sigue vivo por una razón muy clara: dar valor a lo que somos, a nuestras imágenes, a nuestras bandas, a nuestras hermandades, a esas tradiciones que han pasado de generación en generación y que han hecho de nuestros pueblos lo que hoy son. Porque la Semana Santa no es solo religión, es turismo, es economía, es sociedad y sobre todo es memoria. Durante estos 5 años hemos intentado contarla con respeto, mucho respeto, con cariño y con la mayor dignidad posible. A veces con muchos medios, otras veces con muy pocos, pero siempre con la misma ilusión. Porque este trabajo, y lo digo con total sinceridad, no se mide en horas ni en beneficios personales. Yo, por ejemplo, lo hago de forma totalmente desinteresada, simplemente por amor a nuestra Semana Santa y por el compromiso de que no se pierda. Y permitidme hoy una reflexión final en este programa de presentación. Entre todos debemos de colaborar más para que nosotros podamos trabajar mejor y ofrecer una retransmisión más cuidada y más justa con lo que aquí se vive. No lo digo desde el reproche, sino desde la reflexión, porque a veces no somos conscientes de que aquello que no se apoya poco a poco se va apagando, y las tradiciones que no se cuidan terminan muriendo en silencio. Ojalá sepamos entre todos valorar el esfuerzo que hay detrás de cada imagen, de cada plano, de cada palabra que retransmitimos desde esta cadena. Porque Paso a Paso Las Villas no es solo un programa de televisión, es un altavoz de nuestros pueblos, es una ventana a lo que somos, y mientras haya alguien que crea en ello, aquí estaremos, caminando un año más, paso a paso. Bienvenidos a esta nueva temporada, a la 5ª temporada de Paso a Paso Las Villas, cada jueves en vuestro televisor, en tu televisión. Esta noche nos hemos juntado la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de la Columna, para que ha venido un compañero de Úbeda, de la sentencia de Úbeda, José Carlos Martos, un gran costalero, un gran capataz de ahí en Úbeda y conocido por muchos sitios, y va a venir a hacernos la igualada de este año. Vamos a empezar haciendo las mediciones de la gente de más alto, por trabajaderas, para poder estar igualados lo mejor posible para el día de los ensayos y de nuestra estación de penitencia, compartir o tener todo el mismo peso a la hora de trabajar debajo del paso. Hasta ahí, muchas gracias.
Está muy bien que hayamos venido todos. Y nada, vamos a hacer la igualada. Yo, José Carlos desde Úbeda, para hacernos la igualada. Costalero, capataz, uno de los mejores que podamos tener aquí hoy. O sea, vamos a aprovechar el momento y vamos a disfrutar este momento que también, por lo menos yo, como costalero, también se disfruta un día de la igualada. Cuando el oficio se hizo devoción. Para entender lo que hoy conocemos como costalero, tenemos que viajar varios siglos atrás, mucho antes de que existieran cuadrillas, ensayos o igualadas, mucho antes de que la carga fuera sentimiento, cuando la carga era simplemente trabajo. El origen de la palabra costalero nace en Sevilla, ligada a un oficio duro, cotidiano y anónimo. Hombres que durante todo el año se ganaban la vida transportando mercancías, bultos y pesos en las plazas de El Salvador, del Pan y en los alrededores de la ciudad. Lo hacían con costales, cuerdas y esportillas, dejando su cuerpo en cada jornada. Curiosamente, estos hombres no eran conocidos como costaleros, sino como otra palabra diferente, gallegos. Y no por su procedencia exacta, sino como una denominación gremial, porque muchos venían del norte, gallegos, pero también de otros lugares, asturianos, leoneses, incluso franceses. Hombres fuertes, acostumbrados al esfuerzo, que encontraron en la Semana Santa una prolongación de su trabajo diario, de sus quehaceres cotidianos. Solo que entonces la carga ya no era mercancía, era sagrada. Durante 4 siglos estos gallegos fueron quienes portaron los pasos en Sevilla. Los primeros testimonios gráficos aparecen en el archivo de la Catedral Hispalense, fechado en el año 1647, cuando portaban las andas del Corpus Christi. Y en el año 1686 ya encontramos referencias claras al uso del costal tal y como hoy lo conocemos. Aunque las procesiones existían con anterioridad, y es a partir concretamente del siglo XVI y especialmente tras la Contrarreforma Católica, cuando se consolida el modelo de desfile procesional que ha llegado hasta nuestros días. Antes salían
pequeñas imágenes góticas de crucificado o simplemente la cruz en sencillas andas para rezar el Vía Crucis, imágenes sencillas de la Virgen, nada que ver con lo que después vendría. Y aquí aparece un elemento clave en relación al costalero, el paso. La palabra paso procede del latín passus, que significa escena, sufrimiento. El paso no es solo una estructura, es un retablo itinerante, un retablo que se desprende del muro del templo y sale a la calle, que convierte a la ciudad en esa nueva Jerusalén, que permite al pueblo contemplar, vivir y acompañar la pasión de Cristo. Si lo pensamos bien, un paso y un retablo comparten el mismo lenguaje artístico: maderas, esculturas, relieves, pinturas, flores y una exuberancia, una riqueza decorativa cargada de mucho simbolismo, de mucha iconografía. La diferencia es que el paso camina, sale y lo hace gracias a ellos, a los costaleros. Uno de los pasos más antiguos que se conservan íntegros es el realizado en 1692 por Francisco Ruiz Gijón, escultor de Utrera y autor del famoso Cristo que se conoce popularmente como el Cachorro. Ese paso, el de Jesús del Gran Poder, de Sevilla, ese al que me refiero, ese se convierte en modelo y referencia para muchos otros pasos, incluso fuera de Andalucía. Un ejemplo muy cercano a nosotros lo encontramos, por ejemplo, en el paso de Jesús, de nuestro Padre Jesús Nazareno de Villacarrillo. Con el tiempo los pasos evolucionan y se diversifican. Surgen distintas tipologías. El paso de Cristo con una sola imagen de la pasión, un crucificado, por ejemplo. El paso de misterio, que representa una escena iconográfica completa con varias esculturas, varias tallas. El paso de palio, que introduce la dulzura, el movimiento y la alegría contenida del encuentro con la Madre, con la Virgen. Y los pasos alegóricos, cargados de simbolismo y enseñanza evangélica. En otros puntos de España, especialmente, por ejemplo, en Málaga, estos pasos reciben el nombre de tronos, y quienes los portan son conocidos como hombres y mujeres de trono. Allí la carga se realiza desde el exterior, sobre los hombros, con varales, una tradición distinta pero igualmente rica y respetable. Uno de los ejemplos también más cercanos en nuestra tierra es aquí también en Villacarrillo, el trono de nuestro Padre Jesús de la columna, ¿no? Esa exuberancia de varales no nos recuerdan a ese estilo malagueño. En nuestros pueblos el costalero se ha convertido en una figura clave, esencial, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo, y no hace mucho, en el que no se portaba, se empujaba. Los tronos iban sobre ruedas y hacían falta muchas manos para moverlos. La evolución llegó también aquí a nuestros pueblos y con ella una conciencia nueva, la de costalero, mayormente, como protagonista de ese silencioso, ¿no? ese costalero silencioso de nuestra Semana Santa. En Villacarrillo, por ejemplo, en el año 2003 se celebró el primer pregón del costalero, dando relevancia a esa figura, pronunciado por don Juan Galiá Muñoz, y fue un momento histórico que puso voz a quienes siempre habían caminado en silencio bajo las andas. Y desde este programa, desde Díaz TV Las Villas, y paso a paso, pues tuvimos el privilegio de dirigir una charla coloquio de costaleros y portadores en marzo de 2023. Allí escuchamos historias de sacrificio, de fe, de promesas y de sentimientos que no se ven, pero se sienten. Porque ser costalero no es solo cargar, es ofrecer el cuerpo, es caminar al ritmo de otros, es rezar con los pies, es entender que durante unas horas uno deja de ser individuo para convertirse en cuadrilla, en hermandad, en pueblo. Y esa es quizás la mayor lección de su historia.
Y es que hace unos días encontré una reflexión sobre ser costalero, porque si analizamos esto, nos preguntamos, ¿qué es ser costalero? Bien, esta reflexión me la encontré, por redes sociales, y la verdad que me encantó, y chapó por la persona que escribió el siguiente texto. Dice: salir de costalero no es ser costalero, está claro que no. Coger un costal, ponérselo en la cabeza, con la faja en la cintura y meterse bajo un paso, no te hace costalero. Te hará costalero con los años, con la experiencia, por el querer aprender tan bonito oficio, también con afición, tras chicotadas duras como la vida misma, pero bajo un paso, trabajando por derecho, como un buen costalero. Pero eso no se hace en un día, pregúntale a los años. En ese debate de si el costalero nace o se hace, el costalero se hace. Se le da forma como a una vasija de barro la cual moldean los años, porque el costalero puede nacer, pero se tiene que hacer. Y eso te lo dan los años, el querer aprender, cosa que no todos los que se ponen un costal quieren. Te lo da el compañerismo o el anticompañerismo, que también existe. Ser costalero te hace ver la Semana Santa de otra forma, incluso la vida, porque en un paso se aprenden muchas cosas, muchas que solo el costalero las puede descubrir conforme se hace costalero. Bajo esos faldones del paso se aprenden muchas cosas y se guardan muchas otras, vivencias que te hacen más costalero y más humano, y que el que por primera vez se mete bajo un paso o lleva poco tiempo, aprenderá, pero ni en un día, ni en un año, ni a lo mejor nunca. Yo soy de los que opino que el poco a poco no me vale. Si se tiene claro o qué hay que hacer, se enseña bien enseñado y se va puliendo poco a poco. Sí, pero hay que enseñarlo. Lo que no se puede ser es que se metan bajo los pasos gente sin decirle nada, ni de cómo hay que hacerlo, ni de por qué hay que hacerlo así, y se deja a la mano de Dios, y nunca mejor dicho. Pero Dios no te enseña la técnica, eso lo tienen que hacer otros, porque algunos de esos nuevos integrantes de la cuadrilla igual saben, pero igual no. Salir de costalero no es ser costalero, como salir tocando un instrumento no te hace músico, porque además hay gente que no se considera como tal. Hay gente que pasan los años habiendo salido de costalero y ellos mismos no se consideran costaleros, por varios motivos. Uno de ellos, que no todo el mundo vale para todo. No se apunta a nadie, ni mi opinión es en plan negativo, todo lo contrario, es muy positiva, si así la sabes leer, o en este caso, escuchar, porque tú que estás empezando, intenta aprender más y más, que el ser costalero te guste tanto, que tengas adicción por ello, que te fijes en lo bueno, que el buen costalero solo tiene un camino, los pasos. Necesitan gente que quiera, gente que pueda y gente que sepa, y que el que se meta bajo un paso sea costalero, en mayúsculas. Eso es lo que hace falta, porque la vida son momentos o chicotas. Lo bonito no es salir de costalero, es ser costalero.